Dejamos atrás los mitos para continuar estudiando la historia de la antigua Grecia y sobre todo sus orígenes. Si recordamos la imagen del eje cronológico de las etapas por las que pasa la historia de Grecia, podemos ver que después de la civilización micénica y de la guerra de Troya nos encontramos con una llamada época oscura. Oye, ¿quién ha apagado la luz? Una época oscura que dura varios siglos y en la cual apenas tenemos información relevante. Por ejemplo, dejó de escribirse. Afortunadamente para la historia griega y para la historia del mundo, la época oscura llega a su fin en torno al año 800 a.C., cuando las polis comienzan a hacerse importantes y a prosperar. Las polis son las ciudades griegas, cuyas características veremos en vídeos posteriores, pero sí algo tenemos que saber con exactitud, y es que estas ciudades conformaban una civilización unitaria, una civilización que tiene como base lo que hemos visto anteriormente, Creta y Micenas. Ello hará que en estas ciudades griegas aparezcan una serie de características comunes. El primero de los rasgos comunes que tendrán estas ciudades que se desarrollarán en Grecia como una civilización común será la lengua, porque todas ellas hablarán y escribirán el griego. Asimismo, todas estas ciudades tienen unos mitos y leyendas comunes, por ejemplo los que ya hemos visto en este vídeo con anterioridad. El mito cretense del laberinto del Minotauro y el mito micénico de la guerra de Troya. Además, y como veremos en vídeos posteriores, todas estas ciudades desarrollarán una religión común. ¡Qué enternecedor! No me había sentido tan atragantado desde que comiendo un cóctel se me atascó una gamba, ¿eh? Y además también celebraban fiestas comunes, como por ejemplo las Olimpiadas, las cuales estudiaremos más adelante y que, como supongo que ya sabréis, aún siguen celebrándose a día de hoy. The Olympic Games are not only a celebration of sport. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche. Todo ello hacía que estas ciudades griegas tuvieran un sentimiento común de pertenencia a un territorio. Todo ese territorio que hoy podemos situar en la antigua Grecia, y en el que compartían lengua, costumbres, ritos, leyendas, etc. Debido a que en torno al siglo VIII las ciudades griegas comenzaron a prosperar y a hacerse cada vez más poderosas, la agricultura, esa que como ya hemos visto tenía muchas dificultades para practicarse, no pudo dar alimento a toda la población de estas ciudades griegas. ¡A robar cartera! ¡Porque no hay pasto para comer! Por lo que los griegos tuvieron la necesidad de salir al Mediterráneo, con el que los griegos dieron comienzo en el siglo VIII a un proceso de colonización. Colonizar es, según el diccionario, establecerse en un territorio alejado de su región de origen con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Y ello nos recuerda a otra civilización un poco más antigua que ya lo hicieron en primer lugar. Hablamos de los fenicios. En torno al 1500 y al siglo IV a.C., los fenicios también fundaron nuevas ciudades a lo largo de todo el Mediterráneo, como por ejemplo la ciudad de Gadir, la actual Cádiz, fundada, según los textos antiguos, 80 años después de la guerra de Troya. ¡Ese Cádiz, oe! ¡Ese Cádiz, oe! ¡Ese Cádiz, oe! ¡Ese Cádiz, oe! ¿Quiénes eran estos fenicios? Pues un pueblo situado en la costa oriental del Mediterráneo que se organizaba, como también los griegos, en ciudades-estado, de las cuales la más importante era Tiro. Al igual que los griegos, los fenicios se caracterizaban por ser expertos navegantes. Y una característica importante es que inventaron el primer alfabeto, que será la base de los alfabetos que vendrán más adelante, como el griego que veremos en este tema, o el alfabeto latino de los romanos. ¿Por qué son importantes los fenicios para la colonización griega? Pues porque fueron un precedente. Un poco después, al igual que los fenicios, los griegos fueron fundando colonias por todo el Mediterráneo con el objetivo de obtener materias primas. Esta colonización griega se realizó en torno a los siglos VIII y VII antes de Cristo, expandiéndose por zonas tanto de la península itálica como de la península ibérica. Las colonias se fundaban en zonas de costa y mantenían contactos comerciales con los pueblos autóctonos que vivían en estas zonas, así como también con la ciudad fundadora, que era llamada metrópoli. En la península ibérica, por ejemplo, los griegos llegaron en el siglo VII antes de Cristo y fundaron ciudades como Emporion o Rode en Girona, Hemeroscopeion
en Alicante o Mainaque en Málaga. Y con